Tras colgarse la medalla de oro en lo más alto del podio olímpico, la ecuatoriana Neisida Gómez descubrió la palma de su mano izquierda y con el ramo de flores señaló los nombres que había pintado, mamá y hermano. Era por ellos por quienes había llegado hasta ahí, y era de ellos de quien más se acordaba. Esta es la leyenda de Neisida Gómez. Neisy surge de la cuna de la halterofilia en el Ecuador, la ciudad de Shell en la provincia de Pastaza. Se inició en la halterofilia siguiendo los pasos de su hermano Javier. A los 11 años, empezó con un palo de escoba para ir aprendiendo la técnica, y a la semana siguiente con una barra de 10 kilos. Su rápida progresión convenció a los entrenadores de que tenía futuro en este deporte. En muy poco tiempo, iba sobresaliendo por encima de todos. Pero el camino no siempre fue sencillo. La Gómez sintió muchas dudas en sus comienzos y llegó a dejarlo brevemente porque algunas personas consideraban que la halterofilia no era un deporte para mujeres, y le iba a hacer un cuerpo muy masculino. La ayuda de Mayra Hoyo, su entrenadora, fue fundamental para convencerse de que esto no sería así. En el segundo año desde su inicio y con su entrenador Walter Llerena, comenzó a demostrar unas condiciones extraordinarias y por supuesto un potencial enorme. Para ese momento, Llerena acogió en su casa a Neisy y a su hermana Angie Palacios, para que pudieran seguir su formación como halteras. A los 13 años, Gómez participó en el Campeonato del Mundo celebrado en Perú en 2011, donde terminó en 8ª posición. Un año después quedó segunda y al siguiente, en 2013, campeona del mundo en categoría sub-17. El punto de inflexión en su carrera llegaría en 2015, cuando logró su primera medalla internacional en categoría absoluta con una plata en los Juegos Panamericanos de 2015. El resultado puso a la haltera ecuatoriana en el camino de los Juegos Olímpicos de Río 2016. Solo unos meses antes de su debut olímpico, Neisy conquistó la primera de las 3 coronas mundiales en categoría junior. La primera en Georgia, donde además compartió competencia con su hermana Angie Palacios. Neisida Gómez fue la deportista más joven de la delegación olímpica de Ecuador en Río 2016, con tan solo 18 años. Quedó primera del grupo B y 7ª de la competición, lo que le permitió volver a casa con un diploma olímpico. En 2017 tomó la decisión de subir al peso de 75 kilos. Es en ese año y en 2018 donde conquistó de nuevo los 3 oros, arrancada, 2 tiempos y total olímpico en el Mundial Junior. Un triplete de preseas doradas que también ha conseguido en los campeonatos panamericanos de 2017, 2018, 2019 y 2020. La Gómez ya no solo sobresalía entre las halteras más jóvenes o a nivel regional, sino que en 2017 subió por primera vez al podio de un mundial absoluto. Aquel año cosechó 2 platas, incluido el total olímpico, y un bronce, y después, en 2018, se llevaría 2 bronces. Tras soltar la barra de hierro, Neisida Gómez se arrodilló, juntó las manos y miró al cielo al borde del llanto. La haltera ecuatoriana acababa de conquistar el primer oro para Ecuador en los Juegos Panamericanos de Lima 2019, y su primer recuerdo fue de nuevo al cielo. A su hermano, fallecido en 2018, y a su madre, que había fallecido solo unos meses atrás. Para ellos fue también el recuerdo desde lo más alto del podio de Tokio 2020. Con lágrimas en los ojos y el oro al cuello, el primer metal olímpico para una deportista ecuatoriana, la Gómez descubrió la palma de su mano izquierda y con el ramo de flores señaló el nombre que había pintado, mamá y hermano. Era por ellos por quienes había llegado hasta ahí. Te lo dibujo celebra los grandes logros de todos los deportistas ecuatorianos y creemos firmemente que este es solamente el inicio de una historia llena de alegrías y sueños convertidos en realidad. ¿Qué piensas de esta historia de superación deportiva? ¿Qué le dirías a Neisida Gómez, una de las mayores exponentes del deporte ecuatoriano? Déjanos tu comentario.